Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Hoy vamos a continuar con el quinto tema de la serie, el éxodo del cristiano. Hemos aprendido qué importante es entender los relatos antiguos testamentarios a la luz de la revelación de la doctrina apostólica, es decir, las epístolas apostólicas. Leímos en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, cuando está hablando en 1 Corintios 10, está hablando de todo el éxodo, de todo lo que les aconteció a ellos, de cómo Dios se desagradó de la mayoría de ellos, cómo ellos idolatraron, fornicaron, cómo tentaron a Dios, etc. Y dice la Escritura en el verso 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. También hemos aprendido por Hebreos 10:1 que la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros o de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Es decir, que ese relato del Éxodo, que tiene que ver cómo Dios libera al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto y lo lleva hacia Canaán, todo ese tiempo que pasaron en el desierto, dice que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. La mayoría quedaron postrados en el desierto. Pero Corintios 10:11 nos dice que se escribió para nosotros, para que tomemos nota y no nos pase como les pasó a ellos. Y hemos estado aprendiendo cómo cada una de las pruebas, cuando salieron ellos de Egipto, cómo la prueba de las aguas nos revela a nosotros, hace 2 estudios aprendimos de eso, a depender del Señor. En el estudio anterior, en el capítulo 16, vimos sobre el maná, cómo debemos de fundamentar nuestra vida de lo que desciende del cielo, es decir, de la palabra de Dios, lo que sale de su boca. Ese es el verdadero evangelio. Y hoy vamos a continuar el recorrido y en el Éxodo capítulo 17, el pueblo de Israel enfrenta a un enemigo que se llama Amalek. Pero lo que me interesa que usted entienda y que tenga siempre presente es que ese relato, cada una de esas pruebas es para que nosotros tomemos nota, porque ahora eso tiene una aplicación simbólica o una aplicación, digamos, espiritual para nosotros. Para ellos fue literal, la prueba del agua, la prueba del maná, la prueba de pelear contra ese enemigo Amalek, pero para nosotros es espiritual y debemos de tomar nota. Por eso en este quinto estudio vamos a ver la lucha de Amalek o la lucha contra Amalek y vamos a responder ¿por qué todo cristiano debe enfrentar a Amalek? ¿Dónde tiene su origen Amalek? ¿Cuál es la estrategia de ataque de este enemigo? ¿Cuál es la única forma de derrotarlo? ¿Y hasta cuándo terminará la lucha contra Amalek? Es importante que nosotros aprendamos esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, como la mayoría no tomó nota, no aprendió, no descubrieron lo que Dios quería hacer con ellos, se enfocaron en el Canaán, en el Canaán literal, y lo que querían era las casas que no habían construido, los viñedos y todas las cosas buenas pero terrenales. Así la mayoría del pueblo del Señor está siendo cautivo hoy día porque están poniendo su mirada en las cosas de la tierra. Pero si hemos resucitado con Cristo, dice Colosenses, que pongamos la mira en las cosas de arriba. Aprendimos que el verdadero Canaán del cristiano es la gloria celestial, allá en la vida eterna, o mejor dicho, allá en la gloria eterna, porque la vida eterna la tenemos desde que recibimos a nuestro Señor Jesús. También aprendimos cómo hay un mapa profético en el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aprendimos cómo nos enseña el atrio el tiempo en Egipto, el lugar santo el tiempo en el desierto y el lugar santísimo el tiempo en Canaán, en la gloria eterna. Mire, en el atrio que teníamos que haber encontrado, el altar de bronce donde se sacrificaba el cordero. Cuando nosotros estábamos en Egipto, es decir, en el mundo, ahí nosotros encontramos al cordero que nos salva, ahí nos ponen la sangre como se las pusieron a ellos en los dinteles, a nosotros nos la ponen en nuestra vida, para que nosotros podamos ser libres de la muerte segunda del destructor y podamos tener vida eterna. También aprendimos que después continúa en la pila de bronce o la fuente de bronce o el lavacro, donde el sumo sacerdote pasaba para antes de entrar al lugar santo para lavarse. Aprendimos que para nosotros eso representa el bautismo. 1 Corintios 10 dice que ellos fueron bautizados en Moisés y en la nube. Pero a pesar de eso, cuando ya entraron, por decirlo en la figura, al lugar santo, ahí se quedaron postrados en el desierto porque no aprendieron a depender del Señor, porque no aprendieron a depender de su palabra y porque no aprendieron a vencer a Amalek como Dios quería. Entonces, hoy vamos a centrar nuestro estudio en Amalek. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 17, verso 8.
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedió que mientras tenía en alto su mano, o mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalec. Mire qué batalla más impresionante. Moisés le dice a Josué que él vaya y pelee contra Amalec y que él va a subir arriba a interceder. Ya vamos a ver eso porque es importante que entendamos ese enemigo que hay que enfrentarlo, cómo lo vamos a enfrentar y por qué es importante que lo identifiquemos bien. Por eso quiero mostrarles cuál es el origen de Amalec, de los amalecitas, para que ahora en la revelación del Nuevo Testamento podamos entender quién es ese Amalec, porque si no nos van a estar dando una doctrina falsa y nos van a estar confundiendo y no van a estar permitiéndonos conocer la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar verdaderamente en el camino del Evangelio y prepararnos para la gloria eterna. Mire cómo dice Génesis capítulo 36, verso 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Cuando uno lee esa genealogía, uno se da cuenta de que Amalec es un descendiente de Esaú. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque la Biblia, estamos hablando de que Hebreos 10:1 nos dice que el Antiguo Testamento, la ley, tiene la sombra, es decir, ahí hay sombras y figuras que ahora en la doctrina apostólica, es decir, en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc., ahí está explicado, es la esencia que para que nosotros podamos entenderlo. Cuando usted quiere conocer la revelación bíblica, tiene que estudiar el Evangelio, pero es decir, las epístolas apostólicas, los 4 evangelios, ya lo hemos estado recalcando, hablan de la historia de la venida de nuestro Señor Jesús y todo lo que Él hizo para cumplir lo que se había anunciado. Pero las epístolas son las instrucciones que el Señor le dio a los apóstoles de Él, a los verdaderos apóstoles, para que nos dieran la doctrina apostólica y que ahí está revelado, todo el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo, es decir, en la doctrina apostólica. Y en la doctrina apostólica, por ejemplo, en Romanos 9:13 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sabe qué significa espiritualmente Jacob y qué significa espiritualmente Esaú? El espíritu y la carne. ¿A quién ama Dios? Al espíritu. ¿A quién aborrece Dios? A la carne. Es decir, la carne pecaminosa, que eso es lo que vamos a ampliar en un momento. Pero me interesa que usted entienda por qué. Porque así como Jacob representa el espíritu, Esaú representa la carne. Y dijimos que Amalec, ¿de dónde desciende Amalec? De Esaú. Es decir, que Amalec representa todo lo que tiene su origen en la carne. Y ese es un enemigo que todo cristiano tiene que enfrentar. Antes de que nosotros viniéramos al Evangelio, nosotros éramos seres carnales o seres naturales, dicen algunos. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces en la Biblia menciona 3 tipos de hombre: el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. El hombre carnal es el hombre que vive de acuerdo a la carne. El hombre espiritual es el hombre que vive de acuerdo al espíritu. Y el hombre natural es el que vive de acuerdo a su alma. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos hombres espirituales. Cuando uno estudia la historia, por ejemplo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahí está Dios manifestándonos al Padre, tratando a Abraham, al Hijo, tratando a Isaac, y al Espíritu Santo, tratando a Jacob. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo con Jacob? Transformarlo en un hombre espiritual. Por eso Jacob representa para nosotros en la historia, o en la figura, en la simbología, sobre todo en este tema que estamos estudiando, representa al hombre espiritual. Pero Esaú representa al hombre carnal. Entonces Amalec representa la carne, lo que es nacido de la carne. Eso es bien importante. Y entonces es importante que entendamos, quiero que me acompañe Romanos 8:7, para que veamos un poco la carne, para que conozcamos un poco a ese Amalec que tenemos que enfrentar. Ya vamos a ver cómo lo enfrentamos, cuál es la única forma de vencerlo y por qué es importante vencerlos, porque si no, no podemos nosotros cruzar el desierto. Romanos capítulo 8, verso 7.
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir que el gran enemigo del cristiano, el gran enemigo del evangelio, uno dice que es el diablo, pero el diablo es un enemigo terrible. Pero ¿por qué el diablo tiene poder? Porque nosotros, por causa del pecado, heredamos un cuerpo pecaminoso. Y entonces este cuerpo de carne es el gran problema por el cual el enemigo puede entrar y poder conquistar nuestra vida. Por eso ahí dice que la mente puesta en la carne o la mente puesta en el espíritu, o es decir, el alma o se hace un hombre espiritual o se hace un hombre carnal. Pero nosotros, antes de conocer el evangelio, ¿qué éramos? Nuestra mente en la carne, hombres carnales dominados por el enemigo. Note que el hombre en la carne dice que no puede agradar a Dios. No puede, pero dice ni siquiera puede hacerlo. Es decir, Amalek es lo que nace de la carne y Amalek nos va a impedir a nosotros poder agradar al Señor. Esa es la meta de Amalek. Recuérdese que dice 1 Corintios 10 que Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué no se agradó de ellos? Porque fueron carnales. Es decir, hablando espiritualmente, fueron vencidos por Amalek, por las cosas que se originan en la carne. Mire cómo dice Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió el encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Es decir, Amalek, ¿de qué se aprovecha? De nuestra debilidad. ¿Se recuerda por qué la ley no pudo salvarnos? Por causa de la debilidad de nuestra carne, dice. ¿Pero por qué la debilidad? Porque en la carne el hombre es débil. ¿Es débil qué? Es débil al pecado, es débil a la tentación, es débil a ser esclavizado por el enemigo. Por eso el Señor, cuando nos da una nueva vida, una vida espiritual, nos hace nacer de nuevo, entonces nos enseña que hay un ser, digamos espiritualmente, pero es decir, literalmente, hermano, me estoy refiriendo a nuestra carne, al viejo hombre, al hombre pecaminoso. Pero en la figura antiguo testamentaria está representado en la persona o en el pueblo de Amalek, de los amalecitas. No temen a Dios, se aprovechan de los débiles, se aprovechan cuando estamos cansados, fatigados. ¿Para qué? Para hacernos permanecer en el desierto. ¿Para qué? Para que no podamos agradar a Dios. ¿Para qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, alejarnos del Señor, que nosotros no podamos alcanzar el verdadero Canaán, la vida espiritual que Dios tiene para cada cristiano. Espero darme a entender, hermano, esto es bien importante. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 amplía un poco más de esto y es importante que usted lo pueda leer. Yo me voy a saltar al capítulo 8, pero le recuerdo lo que dice el capítulo 7. Pablo dice que se da cuenta que hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado y que las cosas buenas que él quiere hacer no las puede hacer. Pero las cosas malas que no quiere hacer, esas termina haciendo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo? Es decir, él ve, dice, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mi carne. Mire, quiero que me acompañe en Romanos capítulo 8, verso 18. Déjeme confirmar si es la cita, denme un segundito. Romanos capítulo 8, verso 18. No, Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, nos damos cuenta de una realidad. Amalek, el descendiente de Amalek está en nosotros, hermano. No estoy hablando de un espíritu que se llama Amalek. Estoy hablando del pecado que mora en nuestro ser carnal. Y por eso el Señor ha prometido que va a pelear con Amalek. Usted lo puede leer en Malaquías 1, del 1 al 4, que va a pelear con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque la lucha contra Amalek no se acaba en un día. Esto va a ir, hermano, hasta que nos cambien el cuerpo. Por eso Pablo más adelante en Romanos 8 dice que es necesario que nos quiten este cuerpo. ¿Por qué?
porque este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Pero ahora que estamos en la tierra, entonces necesitamos identificar esta lucha contra Amalek. Y de eso es lo que le quiero hablar, de eso se trata este tema. Cómo primero estamos identificando a Amalek. Es un descendiente de Esaú, que es la carne. Entonces Amalek es el pecado que habita en la carne. Dice en Gálatas 5:19, ahora bien las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que el pecado que habita en nosotros, el hombre carnal, es decir, hablando, ese Amalek, nos quiere obligar a nosotros a andar en la carne. ¿Por qué? Porque ya leímos en Romanos que si andamos en la carne, vamos a desagradar a Dios, vamos a quedarnos postrados en el desierto y no vamos a poder alcanzar el Canaán, la vida espiritual, ver las añadiduras de Dios en esta tierra, pero sobre todo ver la gloria eterna. Esa es la meta del cristiano, prepararse para llegar a la gloria eterna. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? La Biblia nos exhorta a andar en el espíritu y no en la carne, no satisfaciendo los deseos de la carne. Pero el sistema del mundo, el diablo, y todo el sistema que ha creado en el mundo, es decir, en Egipto, lo ha hecho ¿para qué? Para estimular nuestra carne, para que nosotros podamos vivir en la carne. Y por eso usted va a ver que hay un aspecto bien peligroso, y de eso le quiero hablar un poco, que es la religión. ¿Por qué? Porque el enemigo, mire, ya vimos en Gálatas 5:19, son evidentes las obras, pero oiga esto que le voy a decir, las obras perversas de la carne, idolatría, hechicería, orgías, insensualidad, borracheras, etc. Pero la carne tiene unas obras que hace también para aparentar las cosas espirituales. Y esas son las que debemos de ponerle mucha atención. Si vemos un borracho, sabemos que anda en la carne. Si vemos una persona en sensualidad, sabemos que anda en la carne. Si vemos una persona que está en enemistades, en pleito, sabemos que anda en la carne. Si vemos a esos hermanos que andan en idolatría espiritual, ministerial, como usted quiera, sabemos que andan en la carne y aunque ellos quieran o piensen, simplemente están engañados y están desagradando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece a Esaú y todo lo que se origina de Esaú, es decir, a Amalek. Y el Señor ha declarado guerra contra Amalek. La Biblia dice en Gálatas que hay una guerra del espíritu contra la carne. Es decir, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros pelea contra el hombre de pecado, contra ese Amalek. Ya le voy a explicar un poco más de eso, pero lo que me interesa ahora que se dé cuenta es que es importante que si nosotros andamos en la carne no podemos agradar al Señor. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, entendiendo eso, cuáles son las obras malas de la carne, las obras perversas, quiero mencionarle las obras buenas, entre comillas, de la carne. ¿Por qué? Porque uno podría decir, hermano, ¿y orar será carnal? Claro que orar puede ser carnal. No se recuerda que el Señor le dijo a los discípulos, y cuando oréis no seas como los hipócritas, que ellos oran para ser vistos por los hombres. Entonces, ¿estaban orando espiritualmente? No, estaban orando en la carne. Entonces, esas son las cosas que le quiero enseñar. Que la carne, el enemigo tiene un sistema en la carne para hacer cosas perversas, para, ya vimos, enemistades, pleitos, borracheras, orgías, sensualidades, idolatría, etc. Pero también ha hecho un sistema para estimular nuestra carne y que nosotros pensemos que es espiritual. Alguien puede pensar que orar es espiritual. Alguien puede pensar que ayunar es espiritual. Pero el Señor le dijo a los fariseos que ellos ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban de todo y con todo eso eran hijos del diablo. Entonces no es orar, no es ayunar, no es diezmar, no. Entonces yo sé que esto ahorita ya le escandalizó a usted. ¿Por qué? Porque como es la mayoría cegada en el sistema de la carne, no puede distinguir las cosas espirituales. Y por eso la mayoría del pueblo anda en la carne. Por eso no quieren ir a la Escritura. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, verso 2, para que ampliemos este punto que es fundamental, para que nosotros podamos identificar bien a ese Amalek y ya vamos a ver cómo lo vencemos. Filipenses capítulo 3, verso 2.
cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Mire, 3 grupos: perros, malos obreros y falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero aquí, mire, le subrayé en amarillo para que usted lo identifique: qué hacen los perros, qué hacen los malos obreros, qué hace la falsa circuncisión. No poniendo la confianza en la carne. Entonces, ¿qué hace el enemigo a través de los perros, de los malos obreros y de la falsa circuncisión? Lo que hace es que los hermanos, que le hacen creer a los hermanos que esto es el evangelio y que empiezan a poner la confianza en la carne. Pero ¿cuál es la confianza en la carne, hermano? Nadie va a confiar en las borracheras, en las orgías, en la sensualidad, en las enemistades, en los pleitos. No, no, no. Pero sí van a confiar en estas cosas que también son carne. Sigámoslas leyendo. Verso 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Mire, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Entonces, ¿en qué puede uno poner su confianza? En que es judío. ¿En qué puede poner uno confianza? Mire, un judío piensa que por ser judío, por eso cuando vinieron al Señor y el Señor les dijo, ustedes son esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie, porque la confianza la tenían puesta en su descendencia carnal. Pensaban que el evangelio tiene que ver con de dónde vengo yo. Pero eso Pablo dice, si ustedes piensan que eso es confiar en la carne, yo podría confiar, porque yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, circuncidado el 8º día del linaje de Israel. Es decir, Pablo podría haber puesto su confianza en la carne. Ahora, si nosotros lo espiritualizamos eso, podríamos decir, ¿alguien puede poner su confianza en qué? En de dónde viene, en el parentesco. No que mi papá es pastor, no que mi papá es un creyente, no que mi papá es un anciano, que es una autoridad en el ministerio. Pero eso no tiene nada que ver. Yo no puedo poner la confianza en ningún hombre. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos. Es decir, la confianza, ya vamos a ver más adelante, o lo leímos atrás, dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. La confianza del cristiano tiene que estar en el Señor Jesús, no en la carne, no en su descendencia. Pero sigamos leyendo. Verso 5. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Mire, en cuanto a la ley fariseo. Entonces, ¿en qué confiaban o en qué quieren los falsos obreros, los perros y la falsa circuncisión hacer confiar a los hermanos en la carne? ¿Qué es carne? Confiar en la ley. ¿Cómo así? Confiar en el cumplimiento de obras para poder ser bendecido. ¿Cuántos cristianos están en la carne porque han caído por perros, por falsos obreros y por falsa circuncisión? Judaizantes, cristianos, pastores, falsos ministros, perros, como dice la Biblia, y ella lo explica también en el Antiguo Testamento, en Isaías, que son perros los falsos pastores o los malos pastores. ¿Por qué? Porque le hacen poner la confianza a la gente como en la ley. ¿En cuál ley, hermano? No, ya no en guardar el sábado, no, ya no en la liturgia judía, pero sí en las obras. Y por ejemplo, empiezan a convocar ayunos y le dicen a la gente que a través de los ayunos Dios los va a oír, que a través de los ayunos Dios los va a bendecir. Pero usted no va a encontrar eso en el Nuevo Testamento. En la doctrina apostólica usted no va a encontrar que un cristiano va a recibir un favor por obras, no va a encontrar que va a recibir un favor por haber intercedido, por haber orado, por haber ofrendado, por haber diezmado, por haber ayunado. No, no quiere decir que Dios nos recompense, sí, pero en el Nuevo Testamento hay un principio que es fundamental en la vida de la gracia y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la única obra por la cual el Señor nos bendice, nos prospera, nos sana, nos liberta, nos salva y nos fortalece, nos edifica? ¿Cuál es la única obra? La obra de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que continúa explicando Pablo ahí, diciendo que Él no pone la confianza en la ley, en las obras. Mire cómo sigue diciendo. Verso 6, en cuanto al celo fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley fui hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, todas estas cosas que los perros, los falsos obreros y la falsa circuncisión quieren hacerle poner la confianza a la gente en esta carne, Pablo dice, todo eso yo lo considero
como basura. Usted lo puede leer verso más adelante, que ya dice como estiércol. Es decir, Pablo para eso se da cuenta de que eso no vale nada. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión, el verdadero evangelio es poner la confianza en el Señor. Ahora ya vamos a ir, vamos a continuar en Gálatas 2:20 y vamos a regresar al relato del Éxodo para que lo entienda con claridad cómo es que se enfrenta uno a Amalek, porque si no, vamos a estar siendo cautivos de Amalek, es decir, de lo que nace de la carne. Tal vez no en orgías, tal vez no en sensualidad, tal vez no en borrachera, tal vez no en pleitos, pero sí en religiosidad, en confianza en los ayunos, en confianza en las ofrendas, en confianza en el servicio, en confianza en las obras que hacemos. Entonces eso es tan perverso delante del Señor que la sensualidad, que las orgías, que lo otro. Por eso el Señor incluso, yo me atrevo a decirle que es más perverso la falsa religiosidad que una vida pecaminosa perversa como la de Gálatas 5:19. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a los fariseos que las prostitutas iban a ir primero que ellos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es evidente que estos están fríos y ocupan del Señor. Pero este grupo que está en la falsa religión, en la religión que les hace confiar en los ayunos, en su servicio, en sus ofrendas, ellos piensan que están bien. Por eso la iglesia de la Odisea, la última iglesia en el Apocalipsis, le dice el Señor, tú tienes nombre, o mejor dicho, le dice, tú que dices que eres rico, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Mire, él pensaba que estaba bendecido, que estaba prosperado. Eso es lo que cree la gente ahora por los falsos ministerios, que eso es lo que están promoviendo, pero delante del Señor estaban ciegos, miserables, desnudos, pobres, y les aconseja que pongan colirio para sus ojos. Están ciegos los que los dirigen y también ellos. Y un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde los van a llevar? A un hoyo. Un hermano me decía, hermano, pero no importa lo que ellos hagan. Claro que sí importa, porque si te están guiando ciego, tú vas a caer en el mismo hoyo que ellos y no vas a tener justificación. Por eso tenemos que ir a la Escritura para ser espirituales, para que no nos hagan estos perros, dice la Biblia, poner la confianza en la carne. Yo me recuerdo cuando estuve en una iglesia en Júpiter hace muchos años, que yo les decía, pero ¿para qué están convocando a los ayunos? No, que es que el ayuno es una herramienta para que el Señor nos oiga, para que el Señor haga eso, pero se están quedando en la ley, en la liturgia antiguo testamentaria. Usted escucha en alguna instrucción del apóstol Pablo que diga que ayunó para que Dios lo oyera, que ayunó para que Dios lo bendijera, que ayunó para que Dios tuviera misericordia de él. No, pero Pablo ayunó, sí, usted puede, y no podemos ayunar, hermano, claro que sí. Si usted, por efecto de dedicarse al estudio, a la oración, usted no le va a dar ni tiempo de comer y se va a dedicar a ayunar, qué bueno. Pero en el momento que usted piensa que por esa acción de dedicarse a orar y ayunar, Dios le va a dar un premio, en ese momento usted está en la carne, en ese momento usted ha sido derrotado por Amalek y usted no puede agradar al Señor. A los ojos de los fariseos, ellos pensaban que estaban agradando al Señor, que amaban a Dios, pero el Señor les dijo, no, ustedes son de su padre el diablo. Hermano, así hay muchos ahora que están en la religión y piensan que están en el evangelio verdadero, pero están siendo dirigidos por fariseos y los están haciendo, como dijo el Señor de los discípulos de los fariseos, 2 veces hijos del infierno, peor que los fariseos. Es algo que debemos de tomar nota. Mire cómo dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, ahora esta vida, como estoy todavía en este cuerpo de carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo andamos en el Espíritu? Que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo mantenemos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros? Por la fe. Mire, le vuelvo a leer. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el único que nos puede hacer vencer la carne para andar en el Espíritu? Nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a volver al relato y quiero que me acompañe en Éxodo 17:13 para que veamos cómo se venció a Amalek. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek
de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor en mi estandarte, y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces, ¿quién vencía a Amalec? Josué. Ahora, en la revelación nuevo testamentaria sabemos que ese Josué representa al Señor Jesús. Ese es Yeshua y es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el único que puede vencer a la carne? Josué, es decir, Yeshua, es decir, Jesús. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, ya no vivo yo, ya no vivo en la carne, es decir, vivo por fe. ¿Cómo el cristiano puede vencer entonces la carne? Por la fe. Mire qué impresionante, qué fácil parece y qué difícil es. ¿Cómo fuimos salvos nosotros del pecado? De la esclavitud y de la culpa del pecado. Por la fe, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Tuvimos que hacer oraciones, ayunos, ofrendas? ¿Tuvimos que hacer algo de eso? No, solo creer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora continuamos el evangelio? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, pero dice, porque está escrito el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo se vive el evangelio? Por la fe. ¿Cómo fui salvo? Por la fe. ¿Y cómo voy a vivir una vida espiritual? Por la fe. En el momento que el cristiano cree que la vida espiritual depende de su tiempo devocional, de sus ayunos, de sus oraciones, en ese momento se ha caído en el engaño de la carne, de los perros, de los falsos obreros y de la falsa circuncisión, que eso es para lo cual existen por parte del enemigo. Están las obras perversas de la carne y las obras que parecen buenas de la carne, pero son carne. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene que ser espiritual. ¿Y cómo nos hicieron nacer de nuevo? Teníamos capacidad en la carne para hacerlo, era imposible para los hombres. Fue una obra del Espíritu, por la fe. Y entonces, ¿cómo es para vivir una vida espiritual? Tiene que ser una obra del Espíritu. Por eso dice, haced morir en vosotros la carne. ¿Pero cómo? Por el Espíritu. Quiero que me acompañe en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Qué hacía entonces, hermano? Moisés arriba, intercediendo al Señor, pero intercediendo, es decir, mostrando su confianza en el Señor. Yo no le estoy diciendo que no oremos, yo no le estoy diciendo que un día se entregue por completo a la oración y a la lectura de la palabra y que ese día no come y lo dedique como un ayuno al Señor. ¡Qué bueno! Eso está bien, pero el momento en que usted piensa, le repito, que por ese ayuno Dios lo va a bendecir, en ese momento se pierde. ¿Por qué? Porque es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Por eso Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, que nos gloriamos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2 o Primera de Corintios creo que es 1, 27 por ahí, usted lo lee y dice, hermano, considerad bien vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios, no hubo muchos nobles, no hubo muchos poderosos. Al contrario, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, en otras palabras, fue lo que Dios escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los nobles, a los poderosos. Pero ahí dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia, sino que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Y cómo nos vamos a gloriar en el Señor? Cuando entendemos que es espiritual y no es un asunto de esfuerzo humano, no es un asunto de disciplina humana, no es un asunto de psicología, no es un asunto de ayuno, de oración, es un asunto de la fe. Por eso la vida que ahora vivo, la vivo por la fe. ¿Cómo vamos a enfrentar a Amalec? Viviendo espiritualmente. En el momento que nos descuidamos en la carne, en ese momento caemos bajo Amalec. Y el problema es que podemos estar engañados pensando que estamos caminando en el espíritu y andamos en la carne. Desde el momento en que nuestra vida la decidimos por obras buenas o por obras malas, estamos en la carne, estamos en la ley. La vida que ahora vivimos es por la fe, no es por obras, es por la obra del Señor. Él nos hace a nosotros actuar de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera justa. Pero Cristo en nosotros, Dios, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo lo logras, Pablo? Porque la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Señor. ¿En quién tenemos que poner nuestra fe? En el Señor, en el Cristo que vive en nosotros, que Él nos va a hacer ser espirituales, que nos va a hacer justos, que nos va a hacer piadosos, que nos va a hacer como Él lo ha prometido,
a su imagen y semejanza, que nos va a ir transformando de gloria en gloria. Ese es el ministerio del Espíritu que estamos ahora en la gracia, pero muchos todavía, fíjese que esta semana hemos estado estudiando estas 2 semanas en el ministerio, 2 Corintios 3 y 4, es impresionante. ¿Por qué? Porque ahí habla del ministerio de la ley, de la condenación, y el ministerio del Espíritu de la justificación. Pero lo que más me impresiona en el capítulo 4 dice que el Dios de este mundo tiene a algunos cegados para que no le resplandezca el evangelio de la gloria del Señor en la faz de Cristo. Pero cuando uno va al original, sabe que dice estar cegado, estar cubierto. ¿Y sabe qué entendí ahora? Con razón esos falsos apóstoles hablan de cobertura. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen literalmente. Le ponen una cobertura a su gente y la mantienen ciega. ¿Ciega de qué? Léalo en 2 Corintios 4. De que no pueden ver con claridad el evangelio de la gloria del Señor. Y por eso uno les habla y dice, mire hermano, usted puede ver, pero yo respeto a fulano y mengano. Respetan a hombres más que a la palabra del Señor. Pero ¿por qué les interesa más lo que dicen los hombres que lo que dice el Señor? Porque están bajo cobertura de hombre. Y eso es lo que dice 2 Corintios 4, que esa es la cobertura del Dios de este mundo. Es decir, es una cobertura diabólica. Pero uno lo va entendiendo cuando le van quitando el velo, cuando va entendiendo qué es la carne. Pero por eso mantienen a la gente en un montón de liturgia. Pero los religiosos piensan que los ayunos, que esas oraciones, que ese alarde de intercesión, eso es una vida espiritual. Porque eso es precisamente como el enemigo se aprovecha para mantenerlos cautivos en la carne con el velo y no se puedan dar cuenta de una cosa maravillosa. Si ya nos dieron a su Hijo, si ya nos dieron al que es la imagen del Dios invisible, en el que habita toda la plenitud de la divinidad, si ya lo entregaron por nosotros, como dice Pedro, Romanos, ¿cómo no nos darán con él todas las cosas? Por eso Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia cuando estaba cegado, cuando era fariseo, así estuve yo, hermano, cegado pensando que la liturgia esa le daba a alguno un derecho. Yo me recuerdo que cuando estaba engañado y diezmaba, pensaba que eso me hacía merecedor, y cuando no diezmaba, pensaba que Dios me iba a castigar por eso. ¿Por qué? Porque estaba en la ley. Pero cuando comprendí la obra gloriosa de nuestro Señor Jesús, entonces como Pablo digo, todo eso que antes consideré de valor, ahora lo entiendo que es basura. ¿Por qué? Porque no hay nada incomparable a conocer la gloria de nuestro Señor Jesús, la persona y lo que Él hizo por nosotros. Cuando entendemos eso, nosotros vamos a orar, vamos a entregar nuestros días. Si hay que ayunar para dedicarnos todo un día para interceder por la obra del Señor, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Por el Espíritu, no para recibir una recompensa, porque ya, ¿qué nos pueden dar más grande que no nos hayan dado? Con Cristo Jesús nos dieron todas las cosas, pero ese es el verdadero evangelio. Los perros, los falsos obreros, la falsa circuncisión, es decir, los falsos apóstoles, los falsos mesiánicos, lo van a llevar a la liturgia, lo van a llevar al sectarismo, lo van a llevar a la cobertura, pero a la cobertura de hombres, la cobertura realmente diabólica. Eso es algo impresionante. No apunté un versículo aquí, déjenme ver si lo tengo. Aquí está, sí lo tengo. Con este vamos a terminar. Gálatas capítulo 3, verso 1. Para que usted aprenda qué peligroso es esto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire qué les pregunta. ¿Cómo recibieron lo más maravilloso que Dios les dio, las primicias? El Espíritu. ¿Por qué lo recibieron? ¿Por las obras o por la fe? ¿O por el oír con fe? Verso 3. ¿Tan insensato soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Gente que empieza por el Espíritu y termina en la carne, en ayunos y en un montón de liturgias que le hacen poner la confianza a ellos y a sus ovejas, y terminan en la carne, cegados, engañados por el enemigo, sin ver la gloria del Señor, perdiendo lo que Dios les había dado al principio. Y una historia de esas que nos ilustra perfectamente esto es la historia del rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios, empezó bien en la vida del evangelio, si lo dijéramos así. Empezó bien siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor. Pero se recuerda quién lo hizo caer, que perdonó a Amalek. Que ahora lo entendemos, ¿qué es perdonar a Amalek? Las cosas que se originan en la carne, la confianza en la carne. Y como terminó poniendo su confianza en la carne, no en el Señor, mire, terminó perdiendo su reino.
Pero ¿cuál reino, hermano? El reino de parte de Dios, pero el reino a los ojos de los hombres no. 40 años siguió gobernando el rey Saúl. Tuvo un reino próspero, un reino de victoria, sí, delante de los hombres, delante del Señor, ya estaba perdido. Eso es lo que vemos ahora en los ministerios a la manera de Saúl, que delante de Dios ya están perdidos, ya ellos cayeron, pero delante de los hombres siguen engañándolos. ¿Por qué? Porque los ven que todavía no han llegado a los 40 años de su reinado y piensan que están bien. Pero cuando andamos en la carne, cuando vemos que pone uno la confianza en la carne, ya sabemos que no están en el Espíritu, por mucho que quieran decir que son manifestaciones del Espíritu. Por eso tienen que justificarle a la gente, mire, para manipularla. Aquí está el Señor, esta es la atmósfera del Señor. Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque así le hacen creer a usted que es espiritual. Pero la gloria del Señor se revela en nuestras vidas cuando nos están transformando a la imagen del Señor. Lo que pasa es que le han hecho creer que el Señor es un diputado o es algún empresario. Pero no, hermano, el Señor es el Hijo de Dios y entonces cada cristiano que está siendo transformado va siendo transformado a la imagen de gloria del Señor, donde deja de tener amor por las cosas de la tierra y empieza a amar las cosas de los cielos. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada donde está nuestro Señor. Anhelamos estar con Él y anhelamos estar allá donde Él está. Es importante que identifiquemos a Amalek, es importante que usted vea este estudio. Si se acaba de unir hasta el final, le ruego que lo pueda ver, gracias a Dios por la tecnología que ahí queda grabado, y que también lo pueda comprobar y que lo pueda compartir. Es importante que aprendamos ¿para qué? Para que podamos vivir una vida espiritual, para vivir la vida que realmente agrada a Dios y no hayamos empezado por el Espíritu y terminemos en la carne, terminemos postrados en el desierto, eso sí, a los ojos de los hombres, como el rey Saúl, bendecidos, parados, que estamos en honra, pero delante del Señor caído. Que Dios nos ayude. Te bendigo, hermano, y te espero el próximo lunes, Dios mediante.